Matemática, segundo año de bachillerato. La hipérbola. Hola jóvenes de segundo año, se llegó el momento de aprender matemáticas. Alejandra, ¿cómo has estado? Muy contenta de estar acá nuevamente, creo que ya tenía días en que no venía a una clase de segundo año de bachillerato. Bueno, te damos la más cordial bienvenida y estoy segura que no te vas a arrepentir de haber venido. Creo que no, porque veo algunas cosas en la mesa, que creo que vamos a elaborar algo y eso me llama mucho la atención. Así es, vamos a hacer un trabajo manual que se nos va a ayudar a descubrir otro lugar geométrico. Quiero hacerte una pregunta a ti y a los jóvenes. ¿Qué lugares geométricos hemos visto a la fecha? Pues hemos visto el de la circunferencia, Ajá, el elipse, así es. ¿Y el que vimos antes de la circunferencia? la parábola. Así es, la parábola. Entonces, vamos a descubrir, como te digo, otro lugar geométrico. Y ya te voy a decir cómo se llama. Bien. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Este ahorita no lo necesitamos, lo vamos a poner por acá. Y te voy a dar un poquito, digamos, las reglas. Y Bien. el otro trabajo, pues lo vas a hacer tú. Muy bien. Tenemos una circunferencia. Ujú. Ya tenemos marcado su centro, observen jóvenes. Y lo que tú tienes que escoger. Eso sí te lo dejé para que tú lo decidas. Ah, bien, al menos algo. Ajá. Ajá. Vas a tener que escoger un punto que esté fuera de la circunferencia, pero que cumpla estar alineado totalmente vertical. Ah, tiene que estar alineado con el centro y siempre de forma vertical. Sí. Y luego que ya hayas decidido ese punto, lo que vas a hacer es doblar el papel de tal manera que ese punto coincida con algunos puntos sobre la circunferencia. Ah, muy bien. Creo que esto de doblar papeles ya lo hemos hecho varias veces. Sí, y creo que eres bastante buena en eso, por eso creo que eres la persona perfecta para estar acá. Bueno, haremos el mejor esfuerzo. Bien, entonces, inicia escogiendo ese punto. Acá Bien. tengo el pilot para que lo marques. Voy a elegir por acá. Listo. Y ahora tú dijiste que tenía que agarrar este punto y llevarlo de manera tal que quede sobre la circunferencia, ¿verdad? Sí. Ustedes jóvenes en casa pueden realizar este trabajo si tienen una página de papel vegetal, o si no, pueden hacer una página de papel vegetal casera. ¿Cómo la van a hacer? Pues con una página de papel bond le agregan un poco de aceite, que no sea en exceso porque si no, no les va a quedar bien. Y ahí pueden hacer la página y seguir los pasos pues que nosotros estamos haciendo acá. Y si no, si se les olvida cómo son los pasos, en nuestro canal de YouTube de Smarte también tenemos un video en donde les va explicando un poco más a detalle cada uno de estos pasos. Sí, así que tienen varias opciones, jóvenes, para que puedan realizar este trabajo. Recuerden que andamos descubriendo cuál es el lugar geométrico que vamos a formar teniendo presente las condiciones que hemos dicho al inicio. Bien, Dori, yo creo que con un puntito más, creo que ya algo se va a distinguir, creo yo. Bien, aquí está. Tenemos los dobleces. Ustedes igual recuerden que hay que hacer como bien definidos esos dobleces para que puedan observar mejor qué es lo que se forma. Sí, y también entre más dobleces realicen, pues más marcada va a quedar pues la figura. Así es. Como pueden observar, la figura que tiene Ale, pues como que se ha determinado por acá cierta marca o curva, y acá otra curva. Pero fíjate, Ale, que yo hice el trabajo más minucioso, o sea, hice muchos dobleces para que pudiéramos visualizar de una mejor manera, pues eso que hemos dicho ahorita. A ver, quiero ver cómo te quedó a ti, ya con varios dobleces. ¡Tarán! Mira, realicé muchos dobleces y bien marcado. Sí. En tu caso hiciste muchos en mi comparación, que yo solo hice como 6. Sí, y ahora sí, mira, bien se determina
que hay como dos parábolas? Es cierto, parecen dos parábolas, así como dándose la espalda, ¿verdad? Sí, en diferentes sentidos. Y ahí ustedes pueden observar, jóvenes, que los dobleces están bien marcados y ya pues queda mejor definida este lugar geométrico que adivina cómo se llama. ¿Doble parábola? No, pero tiene lógica. Sí, pues sí, porque parecen dos parábolas. Sí, este lugar geométrico se llama hipérbola. Hipérbola. Sí. Un poco extraño el nombre, pero vamos a recordarlo. Bien, entonces quiero que verifiquemos qué es lo que cumplen todos estos puntos que están sobre este o que definen este lugar geométrico. Bien. Observa, teníamos este punto que era el centro de la circunferencia y teníamos este otro punto que nosotros lo elegimos. Entonces, en total tenemos 2 puntos que siempre son fijos. Bien. Y si nosotros, ¿me prestas el marcador? ¿O me lo vistes? Así. Sí, te lo digo. Bien, si nosotros elegimos un punto, por ejemplo, en esta rama, por ejemplo este, observemos qué sucede. Si yo coloco acá para tomar la distancia, esta cuerda la he utilizado para marcar la distancia. Si yo tomo la distancia que hay de aquí a acá y la marco, ¿me ayudas a marcarla? Claro. Y luego tomo la distancia que hay de acá a acá al otro punto fijo. ¿Me ayudas a marcarla? Bien, voy a cortarla. Mira, si yo hago la diferencia de estas distancias, observen que en esta sola cuerda nos han quedado la distancia que había de este punto hacia acá y luego la distancia que había del otro punto Al centro de la circunferencia. al centro de la circunferencia. Si yo hago la diferencia de esas distancias, es decir, que a esta le quito esta, ¿qué sucede? Me queda únicamente esta distancia de acá. Sí. Repito, si a una de las distancias le quito la otra, es como que yo quite pues exactamente esta parte. Entonces me queda justamente este pedacito de acá. Y este pedacito de acá coincide con los vértices. Observa. De las parábolas anteriores. Es como la cinturita de las dos parábolas. Así es, eso coincide con eso. Y no solo este punto que yo escogí, cualquier punto que yo escoja en esta rama o en esta otra rama, siempre va a cumplir eso. Así que ese trabajo pues lo pueden realizar los jóvenes. Nosotros ya les dimos como la pista general y ustedes pueden realizar ese trabajo. Bien. Quiere decir que en conclusión, la diferencia de las distancias siempre es La misma. la misma. Con lo que hemos realizado ya estamos más que preparadas para realizar el problema inicial que corresponde a esta teleclase. Muy bien, estamos listos, Doris. Sí, no estás nerviosa, ¿no? Un poquito nada más. No, entonces relajémonos porque es un trabajo de deducción de la ecuación de la hipérbola. Así que vamos a la pizarra y descubramos cuál es esa ecuación. Bien. Bien, he traído un esquema gráfico para mostrar pues lo que está en este enunciado. Y lo vamos a leer y de una sola vez vamos a ir verificando pues los puntos que hemos tomado en cuenta para hacer este gráfico. Bien. Como te decía, lo que vamos a hacer es deducir la ecuación de la hipérbola. Es decir, la ecuación que determina justo este segmento en verde. Sí. Entonces, ese lugar geométrico de los puntos cumple lo que decíamos, que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos, en este caso es F1 y F2, observen jóvenes, en este caso uno de estos puede fingir ser el centro de la circunferencia que teníamos y el otro pues el que escogimos. Sí. Ahora, las coordenadas de F1, de uno de los puntos fijos, es menos C,0. Quiere decir que está sobre el eje X. Bien, y el otro punto fijo, que es F2, tiene coordenadas C,0. Quiere decir que está a igual distancia del origen, pero En la parte positiva. en la parte positiva y siempre sobre el eje X. X. Ahora, la diferencia de esas distancias siempre va a ser igual A 2A. a 2A. Pero, ¿quién es 2A? Esta longitud que hay desde el origen, es
decir, desde el origen del plano, porque este lugar geométrico está anclado en el origen, esta distancia va a ser A y esta distancia va a ser A. Quiere decir que la diferencia va a ser 2A. 2A. Muy bien. Entonces, vamos a anotar eso que hemos dicho para empezar a armar la ecuación del lugar geométrico, que es una hipérbola. Bien. Algo que tenemos que tener en cuenta, que si tú te fijas, aquí están la variable C y la variable A. Entonces esas están relacionadas de esta manera. 0 va a ser menor que A y A va a ser menor que C. Entonces anotemos eso. Quiere decir que la distancia que hay desde este punto P a este punto F menos la distancia que hay de este punto P al punto F1 va a ser, Es 2A. anotemos eso. Quiere decir que la distancia que hay desde el punto P a F2 menos la distancia que hay desde ese punto P a F1 es 2A. Ahora tomemos un punto en la otra rama de la hipérbola, este punto de acá, y construyamos pues que cumple ese punto. Si te fijas, la distancia desde este punto P al punto F2 menos la distancia desde ese punto P a F1, En este caso sería negativo porque esta distancia es mucho más pequeña que aquella. así es menos 2A. También si el punto lo hubiéramos tomado acá y las distancias hubiera sido esta mayor que esta otra, pues siempre sería un número negativo. Así es. Bien, pero tenemos dos ecuaciones. ¿Cómo escribimos en una sola ecuación estas dos observaciones que hemos identificado de los puntos que están sobre la hipérbola? Fíjate que yo estaba observando que en efecto están como en el mismo orden. P con F2 menos P con el punto F1. Solo que la única diferencia es que es positivo y en este otro es negativo. Sí, entonces, ¿cómo lo podríamos escribir? Creo que tengo una idea, Doris. Voy a tomarlo por acá y lo voy a pegar. Es decir, que en esas distancias, escribiéndolo un poco más simplificado, sería más menos 2A, porque puede ser positiva o negativa. Sí, entonces esta ecuación se resume en estas dos ecuaciones se resumen en esa que está ahí. Así es. Pero fíjate que observo que aquí estamos hablando de la distancia de dos puntos en el plano cartesiano. Sí. Entonces podemos sustituir, en lugar de colocar eso, pues colocamos aquella formulita que nos aprendimos antes, ¿verdad? Ajá. Y nos quedaría la expresión de la siguiente manera. Fíjate, la distancia del punto P a F2, como el punto P tiene coordenadas X, Y, y el punto F1 tiene coordenadas menos C, 0, entonces nos quedaría la diferencia de las coordenadas en X, Que sería X menos C al cuadrado, más la diferencia de las coordenadas en Y, pero en este caso como está en el eje X, pues esto es 0, ¿verdad? sí. Perdón, ese es en F2, ¿sí? Nos quedaría así. Vale. En el otro punto, este tiene, sí, aquí este siempre tiene coordenadas así generales X, Y. Entonces es la diferencia. Si te fijas, ahí nos quedaría bien. Ahora, en el otro caso, son las coordenadas del punto P y F1. Entonces, si hacemos la diferencia entre las coordenadas en X, nos queda X menos C. menos C. Y eso se convierte en positivo y lo mismo sucede con las coordenadas en el eje Y. Sí, y ahí la raíz tiene que quedar hasta el final. Bien. Bien, y eso igualado pues a más o menos 2A. Esto, si no se recuerdan, pues los invito a que vayan a repasar cómo se utilizaba esta formulita. Así es. Y luego, ¿qué podemos hacer? Pues creo que de alguna forma podríamos simplificar más esta expresión. Quitando los radicales, ¿verdad? Así es. Pero para quitar los radicales, ¿qué es lo que podríamos hacer?
Dejamos en un lado de la ecuación el radical. Podríamos transponer términos, ¿verdad? En este caso podríamos pasar este al otro lado del radical. Y para eso, pues, podemos escribirlo de esta forma. Lo único que hemos hecho es transponer este término al otro lado de la igualdad. Bien. Y en ese caso, pues, elevamos al cuadrado y nos queda de la siguiente manera. Porque lo que vamos a observar o vamos tratando de hacer es que nos quede una ecuación más simplificada. En este caso, acá al elevarlo al cuadrado, pues desaparece la raíz, nos queda esta parte. Y luego al elevar al cuadrado esta expresión de este otro lado de la ecuación, nos quedaría el cuadrado de este binomio, que el primer término es más menos 2a y el segundo término es todo este Radicando. radicando. Entonces nos quedaría este al cuadrado, nos da este término. Se le va el más menos porque al elevarlo al cuadrado siempre es positivo, así que... Así es. Y luego nos quedaría más el doble producto de este por este. Sí. ¿Sí? Y posteriormente nos quedaría esta expresión elevada al cuadrado. Pero esta expresión elevada al cuadrado pues se elimina la raíz y solo nos queda lo que está aquí dentro, que es esta expresión que está acá. Bien. Ahora, ¿qué otra cosa podríamos hacer en este caso? Pues la idea siempre, Ale, es eliminar los radicales. Para eso podríamos continuar transponiendo términos, ¿verdad? Sí, podemos transponer esos términos que están ahí. Bien. No sé si tienes algo preparado o lo resolvemos acá. Sí, vamos a resolver ahí. Posteriormente vamos a colocar la forma más simplificada. Bien, entonces lo que ando buscando es transponer todo lo que no tenga raíz cuadrada. Así es. Así que voy a pasarme para este lado. Y me quedaría x menos c al cuadrado más y cuadrado. Esto que es positivo pasa a ser negativo al otro lado. Y esto también que es positivo pasa a ser negativo. Todo eso igual a lo que habíamos obtenido en el radicando. Bien. En ese caso, Ale, lo que queremos nosotros, esa parte parece que ya no la podemos simplificar, entonces visualicemos esta parte de acá si la podemos simplificar. Si tú puedes observar, aquí tengo el cuadrado de un binomio y aquí tengo el cuadrado de un binomio también. Entonces vamos a desarrollar esos cuadrados del binomio. Entonces nos quedaría el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y lo demás solo lo reescribo. En este otro caso, pues también desarrollo el cuadrado de ese binomio, pero como está este signo menos, lo voy a introducir. Entonces nos quedaría menos x al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo menos el segundo al cuadrado y eso igualado, eso menos y cuadrado porque es el otro término que tengo acá. Y a este lado pues no he hecho nada. Por lo tanto lo vuelvo a escribir. Observas que en este caso se nos pueden eliminar estos términos. Este de acá con este de acá. Quiero ver. Este con este. Y este con este. Entonces solo me queda este término, este y este de acá. Que lo puedo simplificar y escribir de la siguiente manera. Menos 4xc. Y este pues no tengo con quién operar. Y lo que está en el otro lado de la igualdad, pues únicamente lo vuelvo a escribir. Bien, si te fijas también, cada uno de los términos, ¿sí? Por muy feo que este parezca, un solo término, tienen coeficiente 4. Así que podemos simplificarlo. Puedo dividir entre 4 ambos lados de la ecuación. Y al simplificarlo y al transponer términos, me queda así.
Porque si tú te fijas, este término de acá ya aparece este otro lado de la ecuación. Y aquí, simplificando el 4, pues lo demás me aparece acá. Ahora bien, casi tenemos esta expresión con un solo término. Bueno, la tenemos con un solo término. Así que si elevamos al cuadrado, nos vamos a eliminar Deshacer de la raíz cuadrada. y nos queda así. Porque nos quedaría este al cuadrado, entonces sería este término al cuadrado y este otro término al cuadrado. Entonces elimino la raíz con el cuadrado y me queda esta expresión, y a este otro lado me quedaría el cuadrado de un binomio. Entonces, al tener el cuadrado de este binomio, me quedaría este término al cuadrado, que es La cuarta. más el doble producto del primero por el Segundo, que sería 2a cuadrado cx, más este término al cuadrado, que me quedaría. c al cuadrado, x al cuadrado. Ahora bien, casi tenemos una forma resumida. Solo lo que tenemos que ver es otra cosa. Acá tenemos este término que está multiplicando a lo que está acá dentro del corchete. No, sí, ¿verdad? Sí. Y voy a desarrollar el cuadrado de este binomio de una sola vez para poder obtener pues todos los términos que están ahí. Entonces me quedaría a al cuadrado, x al cuadrado, más a al cuadrado, 2, porque sería el doble producto del primero por el segundo, que es esto de acá, multiplicado por a cuadrado, pues me queda de esta manera. Y este término al cuadrado multiplicado por este me queda a al cuadrado, c al cuadrado. Y a y al cuadrado, pues también lo multiplico por a cuadrado. Y me quedaría de esa manera. En este otro lado de la ecuación, pues como no he operado ninguno de los términos, pues nada más vuelvo a escribir la expresión. Ahora sí, verifiquemos si hay términos que podamos simplificar. Y creo que hay uno, Doris. Aquí tengo 2a cuadrado cx. y acá también. Entonces puedo eliminar este con este porque tienen igual signo. Y ya teniendo esa expresión, la otra cosa que me debo de fijar es que puedo sacar factor común de algunos términos. Este término que está acá tiene x cuadrado y este también tiene ax cuadrado. Este otro término de acá puede tener... Bueno, tiene a cuadrado. Tiene a cuadrado, este también tiene a cuadrado y este también tiene a cuadrado. Bien, si asocio esos términos, este con este, y saco factor común, pues me quedaría de la siguiente manera. Ahí los jóvenes pueden corroborar que en efecto eso queda así. Ahora bien, Ale, lo último que tenemos que observar es este factor que quedó acá en este lado y este factor que quedó acá. Si tú puedes observar, y ustedes jóvenes, es el mismo. Factor común, sí. Es el mismo. Entonces, como nosotros teníamos que la relación de A con C era que A es menor que C, entonces esta diferencia siempre va a ser positiva. Lo que implica que yo puedo escribir en lugar de esta expresión un b cuadrado. Y lo reescribo de esta manera. En lugar de esto, b cuadrado, y en lugar de esto, b cuadrado. Ahora, si divido entre a cuadrado y b cuadrado a ambos lados de la ecuación, voy a obtener lo que tanto hemos andado buscando y por lo que hemos hecho todo este trabajo algebraico. A ver, Doris, espero que sea bonita la expresión. ¡Tarán! La ecuación general de la elipse. No, esta es la de la hipérbola. Perdón, de la hipérbola. Bien. Y los focos están definidos de la siguiente manera. F1 está definido como menos la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, 0, y F2 como la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, 0. Bueno, jóvenes, ustedes pueden practicar
buscar para que comprendan mejor este tema. Ahí hay algunos ejercicios en el libro de texto y nosotros llegamos hasta aquí y los esperamos en la próxima teleclase. Adiós.